Bien amigos, como lo habíamos prometido, se encuentra con nosotros César Campos, periodista del Diario Expreso, columnista de Nota Mayor. ¿Cómo estás, César? Gusto de tenerte en el programa. Aldo, para mí es el gusto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, en los últimos días, el periodista Mario Ghibellini escribió un artículo llamado eh, el, el altar y la pira, ¿no? Un poco en alusión a una última encuesta que había publicado, me parece, el diario El Comercio, a propósito de la enorme aprobación que aún mantenía el expresidente Martín Vizcarra. Y del otro lado, el personaje más odiado resultaba siendo el señor Merino. Aquí la situación ¿cómo podemos explicar un poco esta situación eh, un tanto singular, diríamos, porque de alguna manera los que hemos seguido al tanto la gestión o la falta de gestión de Martín Vizcarra, pues no podemos estar menos en desacuerdo con esos resultados. Y por otro lado, esto se explicaría en función de la cultura política caudillista que aún permanece en el Perú y esa idea de encontrar siempre el depositario de todos los males. O sea, por un lado, aplaudimos y celebramos y levantamos a una figura y por el otro lado, lapidamos y destrozamos, pisoteamos a la otra. ¿Cómo podemos explicar esto, César? ¿Cómo puedes ayudarnos a comprender este asunto? Tú lo has dicho bien, Aldo. Los que estamos interesados y los que seguimos la política nacional casi como un oficio, que es mi caso, por ser un comentarista precisamente de temas políticos nacionales e internacionales, podríamos mostrarnos sorprendidos por el alto índice de aprobación que tiene el ingeniero Martín Vizcarra. Pero yo no me llamo a sorpresa. Yo he venido constantemente en mis columnas, primero dándole mucha seriedad y validez a las encuestas que dan un voto aprobatorio y una afirmación popular muy grande al ingeniero Martín Vizcarra de que era presidente, pese a que desde que fue ministro de Transportes y Comunicaciones, yo, por lo menos en mi caso, le encontré una serie de insuficiencias, mentiras, una actitud taimada de su parte que luego ha sido corroborada por un magnífico libro escrito por el colega Martín Rippel, que habla precisamente de la biografía de Martín Vizcarra y a la que titula Una historia de traición y lealtad. Y yo creo que resume muy bien lo que es el ingeniero Vizcarra, un hombre traidor y un hombre desleal, pero que al mismo tiempo ha aprovechado desde la presidencia de la República lo que tú bien has señalado, la afirmación de una figura caudillista que ha encarnado la aparente lucha contra la corrupción, pese a que, como ya sabemos, el Ministerio Público lo está persiguiendo a él por casos de gravísima corrupción de cuando fue gobernador de Moquegua. Pero en segundo lugar, porque, como bien dice Martín Rippel, y lo señala y lo subraya Carlos Meléndez, un reconocido politólogo peruano que radica en Chile, el señor Vizcarra se encarga no de acumular poder, sino de no compartir el poder. Y con el cierre del Congreso, una medida que fue muy aplaudida y que en cualquier circunstancia en la historia del Perú, Aldo, sería aplaudida por la mayoría del pueblo peruano, porque lamentablemente la cultura política anda volando bajo, pues logró una enorme popularidad que superó el 80%. Bueno, Entonces, eso lo ha capitalizado él, ¿no? en ningún lugar del mundo los parlamentos son populares. Y tú has señalado algo, justamente yo había traído el libro de Ripley, que me parece, a pesar de los puntos críticos, un libro complaciente finalmente, ¿no? El libro se queda un poco antes de la disolución del Congreso, y lo que revela además, o nos recuerda, de que Vizcarra era un completo desconocido antes de asumir la presidencia de la República. Nadie lo conocía, absolutamente nadie, a pesar de que ya había pasado por el Ministerio de Transporte y había tenido este escándalo con el tema de Chincheros. En una encuesta anterior a la asunción del mando, casi nadie recordaba su nombre. Por otro lado, lo que Rippel señala es que él sí había construido una cierta habilidad cuando era gobernador regional para acicatear los ánimos de la población en contra de la empresa minera en aquel momento, ¿no? En el llamado Moquegua. Es decir, que tiene alguna habilidad para generar escenarios de conflicto que lo terminan beneficiando a él, aparentemente, ¿no? Pero, ¿qué opinas de la idea descabellada de quienes sostienen que, además que
si damos por hecho de que Vizcarra va a llegar al Parlamento y va a ser un congresista, hay quienes sostienen que siendo congresista se va a ser presidente del Congreso y siendo presidente va a vacar a quien esté ejerciendo el cargo de la presidencia de la República. ¿Qué opinas sobre eso? Bueno, cualquier cosa podría pasar con Vizcarra como miembro del Parlamento, pero antes de ello quiero más bien expresar mi discrepancia fraterna, por supuesto, Aldo, respecto a la calidad del libro de Martín Rippel. Si vamos a hablar de un libro complaciente sobre Martín Vizcarra, yo te diría que ese es el que escribió más bien Rafaela León, otra de las autoras, otra periodista que se ha ocupado de la vida de Vizcarra. Yo más bien encuentro líneas muy críticas y me he revisado y he subrayado y he fichado el libro de Martín Rippel y me parece, en verdad, no exagerando ninguna línea, muy objetivo, en donde llega, por ejemplo, a obtener de los hermanos de Vizcarra el reconocimiento de que al ingeniero Martín Vizcarra siempre le ha parecido importante ser una persona que trascienda y más allá de sus propias capacidades. Como gobernador incluso de Moquegua, tuvo indicadores muy importantes en su gestión. En esto hay que ser absolutamente objetivo, sobre todo porque supo invertir mucho en la parte educativa, que es lo que más se destaca como una falencia en cualquier gestión del Estado. Pero como gobernante ha sido un perfecto desastre, un hombre mentiroso, una persona taimada que fue capaz, por ejemplo, como en el caso de Tía María, de pedir la colaboración de todos los alcaldes del Valle del Tambo en Arequipa con el propósito de que le den argumentos para oponerse, ¿no es cierto?, a la inversión en Tía María. De tal manera que un hombre de esta naturaleza, de este perfil, es como para desconfiar permanentemente, pero uno no puede tapar el sol con un dedo, y en un país como en una sociedad, y en una sociedad casi universal, en el que el desafecto a la política es casi el orden del día, la mayoría de ciudadanos del mundo no quiere saber nada de la política, desconfía de sus gobernantes, los casos de corrupción han colocado sobre la mesa o han aumentado, mejor dicho, esa desconfianza, pues simplemente ellos informan de manera elemental y para ellos el ingeniero Martín Vizcarra es un héroe de la democracia, un luchador contra la corrupción y un hombre que efectivamente creo que va a obtener una alta votación para llegar al Parlamento Nacional. Ahora, eso de que pueda estar pensando en ser titular del Congreso y vacar al siguiente mandatario ya forma parte un poco de la teoría de la conspiración en la que yo no me quisiera meter. Pero, bueno, yo lo que sí quisiera resaltar es que definitivamente hay quienes, sobre todo los adversarios políticos, que han sido arrasados de alguna manera por Vizcarra, sostienen que es el origen de todos los males. Pero si intentamos ser un poco objetivos, Vizcarra no ha creado esta situación de la inexistencia de partidos, de que no existan lealtades de largo plazo, de que no existan instituciones sólidas. Él simplemente se ha movido sobre la base de los escombros de un sistema político inexistente y de una democracia realmente, pues, bastante singular, diríamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, Aldo, haces un perfecto análisis y un resumen de lo que ha aprovechado Vizcarra. Este es un tema que para mí, y lo he escrito muchas veces, viene desde antes. Nosotros estamos pasando por alto lo nefasto que fue los 10 años del gobierno de Alberto Fujimori, en donde la prédica antipartidos y la desinstitucionalización, sobre todo política del Perú, cundió por todos lados. Recordemos que Alberto Fujimori gana las elecciones del año 90, bajo el membrete de un partido que se llamaba Cambio 90. Luego del autogolpe crea un nuevo partido que se llama Nueva Mayoría. Luego creó para las elecciones municipales Vamos Vecino. Después creó dos movimientos más, con los cuales participó tanto en las elecciones del año 98, como en las municipales, como en las elecciones del año 2000. De tal manera que fue el primero en perforar el sistema político, el primero en desacreditarlo, burlarse de él. Pero esos fueron los 10 años de Fujimori. ¿Dónde estuvieron los 20 años los demócratas del Perú, que, por ejemplo, ni siquiera pudieron restablecer el poder del Estado, el órgano del Poder Legislativo llamado Senado de la República? ¿Dónde estuvieron para establecer una reforma verdadera, auténtica, que en vez de generar la proliferación, la atomización de partidos políticos en el Congreso, regulara más bien la existencia de partidos verdaderos, con una militancia y un activismo acreditado y sobre todo una representación real de lo que es el sentir del país? Eso no se produjo en 20 años, Aldo, y como tú bien dices, ahora vemos las consecuencias. De tal manera que yo
En resumen, atribuyo tanto una responsabilidad creativa al fujimorismo nefasto de la década del 90 al 2000 del siglo pasado, así como la desidia, la negligencia y la conflictividad escolar que han tenido los partidos políticos aparentemente redentores de nuestro sistema, que han ocupado importantes puestos y hasta gobiernos en el periodo 2001 hasta el 2020. César, pero a ver, analicemos un poco de manera breve el panorama electoral. Han caído ya algunos candidatos. El primero fue el de Todos por el Perú, señalando que ellos habían sido, estaban siendo investigados por el tema de haber recibido dinero de Odebrecht, que por lo tanto decidieron retirarse. Ahora se está hablando también del retiro de la candidatura de Acuña. El APRA no ha podido inscribir a su lista parlamentaria. Hay algunos otros partidos que tienen algunas dificultades y que parece que van a ir cayendo. ¿Esta es una situación habitual o cómo lo ves? ¿Podríamos sospechar de que el jurado no mide con la misma vara a todos? Porque resulta que justamente con Martín Vizcarra se presentó una tacha con respecto a su candidatura y el jurado se ha hecho de la vista gorda, ha dicho que no hay ningún problema, que el señor puede seguir postulando. Bueno, legalmente para mí, cierto, había un vacío legal que no se puso la legislación electoral en el caso de lo que podría ocurrir con un presidente de la República en ejercicio. No menciona para nada ni se pone en las circunstancias de una situación de vacancia. Por lo tanto, efectivamente, como lo dice José Andrés Tello o Jorge Villalobos, o José Villalobos, perdón, algunos tratadistas de los temas electorales, ese vacío le ha permitido a Vizcarra aprovechar la circunstancia y postular al Congreso de la República, porque repito, la norma es explícita en señalar quiénes no deben ser altos funcionarios que puedan postular. Claro, en una interpretación extensiva se podría decir que quien puede lo más puede lo menos, y en tanto el presidente de la República es el punto central en la pirámide de funcionarios públicos, también le llegaría la prohibición, pero bueno, el jurado... Disculpa que te corte, algún interés o algún ánimo, ya que se especula que de todas maneras el expresidente habría dejado algunos alfiles en diversas instituciones, que se está chocando con las organizaciones que están ahora más vulnerables y más débiles para sacarlas de carrera, o podríamos decir que eso simplemente responde a la... Yo creo que eso es absolutamente factible de pensarse, por ejemplo, en el más alto nivel del Ministerio Público. A mí no me convence, por ejemplo, todavía que la doctora Zoraida Ábalos no tenga una relación o pretenda algún tipo de protección o blindaje a Martín Vizcarra. Ahí sí hay temas y elementos muy largos de conversar que podrían llevar a esa sospecha. Yo no creo que los organismos electorales Vizcarra haya sembrado gente o tenga el propósito de hacerlo. Lamentablemente la legislación es muy enmarañada. La reforma política en el Perú se ha enfocado, Aldo, solamente desde la perspectiva legal, y no, por eso digo yo, desde las improntas que han creado situaciones como, por ejemplo, el mensaje, la prédica antipartidos que inició durante 10 años el señor Alberto Fujimori, burlándose del sistema de representación partidaria en nuestro Perú, y que ha desalentado, por cierto, a la gran mayoría de ciudadanos a pertenecer a algún partido político. Todas las encuestas lo indican, y hoy por hoy el sistema de representación parlamentaria basado en partidos está muy cuestionado, no solamente en el Perú, sino en muchas partes. Ese es un tema que yo creo que la clase política, los periodistas, los intelectuales, los académicos debemos abordar como un tema prioritario, porque no están captando los partidos la voluntad ciudadana ni la están organizando, como bien dice la Constitución, reiterando el principio de 1979. Pero la verdad que yo no creo que Vizcarra tenga tanta influencia en los organismos electorales o trate de buscar ventajas por ese lado. Ahora, este espíritu participativo, de alguna manera, si lo vemos desde el punto de vista más benevolente, se inició justamente con Fujimori, esta idea de radicalizar la democracia y permitir que todo el mundo participara, ¿no? Entonces, nosotros, para cierta perspectiva de alguien despistado, uno debería estar contento con que todo el mundo quiera participar, pero contrariamente esto no resulta beneficioso porque existe mucha fragmentación. Yo quisiera pedirte un poco para ir terminando ya esta conversación, saber si tú te animas a hacer un ejercicio de futurología. Si ves alguna tendencia o ves a algunos personajes llegando a la segunda vuelta. No, es muy temprano todavía. Yo preferiría, Aldo, contestar esa pregunta
aproximándonos ya a la segunda quincena del mes de marzo, porque ya la historia nos demuestra de que aquí en el Perú el voto decisivo se adopta casi al final del proceso electoral. Y mucha gente escoge a veces por una tendencia más bien mediática, por lo que digan la mayoría de familiares o amigos, que cuando están incluso haciendo cola para cumplir con su deber de sufragar. Yo creo que es muy temprano para decirlo, lo que vemos y las encuestas que yo verdaderamente creo que dicen la verdad, reflejan la verdad, establecen que hay un promedio solo de 6% por cada uno de los 4 candidatos más importantes que reciben apoyo popular y que la gran mayoría, más del 50% de peruanos no saben por quién votar y también una amplia mayoría más bien tiene un desafecto total al conjunto de los candidatos. Terminarán votando por alguno de ellos, pero lo harán simplemente por una tendencia, por una inclinación final, por este justamente prejuicio que crearon después de la época del fujimorismo de votar por el mal menor, es decir, no votar afirmativamente por un candidato, sino en contra del candidato que podría, entre comillas, amenazar el sistema o los intereses particulares de uno. De tal manera que todo está muy confuso y yo la verdad que no hago ese ejercicio hasta pasado el 15 de marzo. La persistencia del antivoto. Te agradecemos, César, por tu tiempo y esperamos tenerte nuevamente justamente para volver a hacer ese ejercicio de sacar la bolita mágica e intentar saber qué es lo que va a suceder. Con el mayor de los gustos, Aldo. Ha sido un gusto de verdad hablar contigo. Muchas gracias. Será esta otra oportunidad. Gracias. ¡Afuera!